Tranquilo. Puedes ser rudo conmigo. Verás que puedo soportarlo. En un mundo donde los herbívoros y los carnívoros conviven entre ellos, ocurre el asesinato de un herbívoro a causa de un carnívoro desconocido. Este anime se desarrolla en una escuela preparatoria, donde al día siguiente de los hechos, un grupo de herbívoros hablan sobre la muerte de Tem, quien era actor en el club de teatro, y se sienten amenazados porque el club era el único lugar donde los herbívoros y carnívoros se llevaban bien. Más tarde conocemos a Legoshi, el protagonista de esta historia, quien es un lobo gris que resulta ser muy intimidante para todos, pero en realidad es bastante tímido, y también está en el club de teatro, pero otras bambalinas. A raíz del asesinato, Louis, el líder del club de teatro, propone a Legoshi a ser guardia fuera del auditorio para poder entrenar al reemplazo de Tem durante la noche. Pero en ese momento, Haru, una conejita blanca, estaba caminando por el patio de la escuela, cuando de pronto, Legoshi percibe su aroma, haciéndole despertar sus instintos más primarios, corriendo hacia ella con la intención de comérsela. Pero de pronto, escuchó los gritos de reemplazo de Tem, quien lo estaba buscando, lo que Haru aprovechó para salir corriendo, dejándole a esta un enorme rasguño en el brazo. Al día siguiente, Legoshi tiene que ir al club de jardinería para recoger flores para la ceremonia de inicio de clases, pero al llegar se da cuenta que ahí estaba Haru, la conejita que intentó devorar la noche anterior, y le nota un vendaje en el brazo, a lo que le pregunta qué le pasó, pero Haru dice que no lo recuerda. Al poco tiempo Haru comienza a platicar con él, pero Legoshi no sabe qué decir, pues no sabe cómo comunicarse con ella y se pone nervioso. Entonces Haru entiende que Legoshi fue a buscarla por otra cosa y se comienza a quitar la ropa frente a él. Tranquilo. Puedes ser rudo conmigo. Verás que puedo soportarlo. Legoshi no entiende nada, pero cuando ella intenta bajarle los pantalones, él la detiene y se va corriendo. Al parecer Haru tiene fama de ser promiscua, pues luego vemos a varios herbívoros hablando sobre sus encuentros con Haru. Luego de su visita con Haru, Legoshi no puede dejar de pensar en ella y acepta sus sentimientos de felicidad. El día del estreno de la obra, todos se preparan y Louis les da palabras de aliento a los actores. Y a pesar de que todo salió muy bien y Louis tuvo una actuación magistral, al terminar nos enteramos que se fracturó la pierna izquierda, por lo que no puede seguir actuando en las siguientes presentaciones. Louis, al ser un herbívoro que constantemente tiene que convivir con carnívoros, no quiere verse débil y no le gusta que los demás se compadezcan de él, entonces quiere que la obra siga en pie, por lo que le pide a Bill, el tigre de Bengala, que lo reemplace, y por ende Legoshi tomará el papel que hacía a Bill. Sin embargo, Legoshi se encuentra un tanto nervioso, pues nunca había actuado, pero aún así está dispuesto a dar lo mejor de sí. Antes del inicio de la obra, Louis va a visitar a Bill y hablan sobre lo mucho que Legoshi irrita a Louis, pues cree que se reprime y toma el lado de los débiles, cosa que le repugna, ya que podría aprovechar sus cualidades de carnívoro. Pasado esto, Bill llega con Legoshi y Legoshi lo comienza a oler, pero Bill huye y Legoshi lo persigue hasta el baño, tan solo para descubrir que tiene sangre de conejo, lo que para los carnívoros funciona como una especie de dopaje. Entonces Legoshi se molesta, pues viene a su mente el recuerdo de Haru y trata de enfrentar a Bill, pero luego se detiene, pues no cree tener el derecho de juzgarlo. Al comenzar la obra, Bill se empieza a sentir raro y luego el público se decepciona al ver que no estaba Louis actuando, lo que pone aún más nervioso a Bill, pero sin embargo continúa con su actuación. Después es el turno de Legoshi para entrar a escena, pero como sigue molesto por lo de la sangre de conejo, comienza a golpear brutalmente a Bill, cosa que no es parte del show, pues el ganador de la pelea debe ser el personaje de Bill. Legoshi sigue golpeándolo, mientras piensa en Haru, pero Bill lo detiene y lo cuestiona sobre si él antes había olido o probado la sangre de conejo. Legoshi no responde nada, pero sabe que es verdad. Y aquí es cuando Bill toma la delantera en la pelea, y cuando está a punto de acabar con Legoshi, entra Louis a escena para detener a Bill, rescatando de esta manera el acto y fingiendo que todo era parte del show. Aquí todo el público se emociona, pues todos aman a Louis. Al día siguiente, Louis reprime a Bill y a Legoshi, pues se comportaron como salvajes, así que decide suspenderlos del club de teatro hasta nuevo aviso. Pero en ese momento, unos estudiantes del club de periodismo llegan emocionados a entrevistar a Louis, por lo que molesto, le dice a Bill y a Legoshi que retira lo antes dicho, ya que al parecer, la obra fue todo un éxito gracias a ellos, así que quiere que sigan en su papel para las siguientes actuaciones. Más tarde, Jack, el mejor amigo de Legoshi, le comenta que lo ha notado diferente últimamente, y menciona que tal vez se deba a que está enamorado. Entonces Legoshi se queda callado, reafirmando con esto que es verdad. Mientras tanto, Louis va a visitar a Haru, y es aquí que nos enteramos que ellos dos se ven a escondidas.
Al atardecer, Haru ve unas flores marchitas y las intenta salvar, pero en eso unas chicas llegan a fastidiarla, y Haru se intenta defender de ellas y salen corriendo. Pero no fue a causa de ella, sino por Legoshi, quien apareció atrás de ella y se acerca intimidantemente. Legoshi no sabe cómo hablar con ella, pero Haru lo invita a comer. Entonces Legoshi se desespera, pues no le ha podido ni siquiera preguntar su nombre. Haru quiere ser su amiga, pero sus instintos le piden que huya, ya que las diferencias entre ellos son muy grandes. Al terminar de comer, tuvieron contacto visual, y por fin Legoshi supo que la conejita se llama Haru. A la mañana siguiente, unos bravucones estaban molestando a una lobita, así que Legoshi entró a rescatarla, ya que andaba por ahí cerca. Mientras platicaban, la lobita le dice a Legoshi que ella acaba de entrar al club de teatro, por lo que se verán muy seguido. Esa tarde, los carnívoros del club de teatro van a la ciudad a comer, pero al poco tiempo se encuentran perdidos y se dan cuenta que llegaron a Mercado Negro. Este es un lugar donde se vende carne para los carnívoros de manera ilegal. Todos sus compañeros quieren consumir carne, pero Legoshi no quiere, así que se sale corriendo de ahí y comienza a salivar al pensar en Haru, por lo que este entra en pánico y se cae al piso. Pero en ese momento aparece un panda, quien resulta ser el guardia de Mercado Negro. Este lo rapta y lo encadena para interrogarlo, pues piensa que Legoshi ya ha consumido carne antes, pero este le asegura que nunca lo ha hecho. Pero el panda no le cree, pues es una especie de médico que ayuda a los carnívoros a que dejen de desear la carne. Legoshi se encuentra muy interesado en el tratamiento, ya que está enamorado de Haru y no quisiera lastimarla, por lo que el panda le dice que está confundiendo sus sentimientos y que lo único que en realidad quiere es devorarla, así que le dice que debería alejarse de ella. Sin embargo, Legoshi cree que sí la ama, por lo que el panda le da una revista para adultos en donde salen conejitas, y le dice que si no siente nada al verlas es porque solo tiene una fijación con Haru, pero si sí siente algo, entonces solo tiene gustos diferentes. Tiempo después, vemos que Lui otra vez está con Haru y nos muestran cómo fue que se conocieron. Un día, Lui llegó al club de jardinería y Haru se asustó al verlo ensangrentado, ya que se le acababan de caer los cuernos. Pero como Lui siempre aparenta ser muy fuerte, no quiso que nadie lo viera así, de modo que le pidió a Haru asilo, hasta que llegaran los cuernos falsos que compró. Haru aceptó ayudarlo, y así comenzó su romance. Pero Lui no puede darle más amor como ella pide, ya que tiene que preservar su especie, y su familia ya le eligió una esposa para asegurar su legado. De pronto llega Legoshi para hablar con Haru, y sorpresivamente se encuentra con Lui, quien se pone celoso al ver que Legoshi está interesado en Haru. Entonces le dice que debería centrarse más en alguien de su misma especie, como Yuno, por lo que Legoshi se regresa al club de teatro y se encuentra con esta. Entonces aquí nota que sí le parece atractiva, pero no está interesado de la misma manera que ella en él. En otra escena, Jack encuentra la revista de las conejitas, así que Legoshi le termina confesando que siente algo por Haru, pero que está confundido, pues no sabe si lo que siente por ella es amor. En los próximos días habrá un festival en el que participarán varios clubes de la escuela, y Legoshi se sorprende al saber que el club de jardinería también participará, lo que significa que Haru va a estar presente. Sin embargo, luego la ve a lo lejos con Lui y se molesta, afirmando con esto que sí está enamorado de ella. Más tarde, Haru se queda esa tarde preparando todo para el festival, y de pronto el alcalde llega y le ordena que se regrese a la escuela de inmediato, pues es su deber asegurarse de que la ciudad sea un lugar seguro. Entonces Haru nota que ya todos se habían ido, pero de pronto llega Legoshi y la invita a caminar junto a él de regreso a la escuela. Al llegar a la estación del subterráneo, Haru le habla sobre el día que se conocieron, y él solo puede imaginarla en ropa interior, así que se pone nervioso, y ella le pregunta por qué nunca han hablado de ese día, cuando ella intentó acostarse con él. Entonces Legoshi le dice que lo impactó mucho, y no ha sido capaz de procesarlo, pero también le dice que debería valorarse más, porque para él, ella vale mucho. Haru se molesta y le dice que él nunca entenderá lo que se siente tener miedo y nunca entenderá las razones por las que ella es así que no intente darle lecciones. Por tal motivo le dice que la suelte, y en eso otros animales se acercan y creen que Haru está en peligro en manos de un carnívoro, así que ella le dice que deberían correr, pues pueden arrestarlo por imponerse ante un herbívoro. Finalmente logran escapar, y Legoshi está dispuesto a confesarle que él fue quien la atacó esa noche, pero Haru le interrumpe para decirle que hace unos días alguien la atacó, lo que provoca que Legoshi le dé vergüenza confesar la verdad. Mientras tanto en la escuela, Yuno le pide ayuda a Lui para ensayar, y lo enfrenta porque siente que la odia, al igual que a todos los carnívoros, por lo que le hace una declaración de guerra, pues ella quiere ser la siguiente Beastar. Aquí debo aclarar que adquirir el título de Beastar significa que quien gane tendrá el título del mejor animal del año.
Luego Lui le dice a Yuno que no conseguirá que Legoshi se fije en ella y solo tiene que observarlo para entender el porqué. Más tarde, los estudiantes se reúnen en la feria donde se llevará a cabo el festival, pero de pronto ocurre un apagón, lo que preocupa a Legoshi, pues Haru podría estar en peligro. Así que se va a buscarla, y cuando llega con ella, Haru grita el nombre de Lui porque pensó que él fue quien llegó a rescatarla. Y al regresar la luz, Haru se da cuenta que era Legoshi. Haru se siente apenada al ver que era Legoshi. En eso llega Yuno y ve a Legoshi con Haru, lo que la hace ver que está enamorado de ella, y eso la molesta mucho, pues no son ni de la misma especie. A la mañana siguiente, Lui tiene una pesadilla que lo hace recordar parte de su pasado. Cuando era pequeño, le dieron un número de identificación de producto y lo vendieron a mercado negro para ser comido. En ese entonces, Lui permanecía encerrado en una celda, y cuando intentaron llevarse a su compañera, él la defendió, y un adulto de su misma especie, al parecer con gran poder, lo compró y lo rescató de ahí. Pero luego lo llevó a una habitación llena de carnívoros, y Lui estuvo a punto de quitarse la vida antes de ser devorado. Y con esto, el adulto vio que tenía potencial y decidió adoptarlo como su hijo legítimo. Ya en la escuela, un estudiante quiso atacar a Lui, pero Legoshi lo detuvo. Resulta que muchos estudiantes quieren hacerle daño, ya que saben que él será el siguiente Beastar. Entonces Legoshi se propone protegerlo de lo que le pueda pasar. Más tarde, unos leones secuestran a Haru, así que los estudiantes le piden ayuda al alcalde, y este le promete ayudar. Pero luego nos enteramos que el alcalde sabe quién secuestró a Haru, y resulta ser un grupo de leones de la mafia. Como no quiere tener problemas con ellos, decide no entrometerse. Estos leones la secuestraron para usarla como alimento, y en aquel lugar, el líder de la mafia le pide a Haru que se quite toda la ropa frente a él, para poder bañarla como ritual antes de alimentarse con ella. Al poco tiempo, el alcalde le hace saber a Lui que secuestraron a Haru, pero le pide que guarde el secreto, a cambio de eliminar su pasado como mercancía del mercado negro, por lo que Lui acepta, pero aunque está muy molesto, no hace nada por ayudarla. Cuando Legoshi se entera, va a buscar a Lui para que vayan a buscarla juntos, pero Lui no está interesado, así que Legoshi lo golpea por elegir una vida de engaños para llegar a la cima. Luego Legoshi llega al mercado negro, siguiendo el aroma de Haru, y pregunta por los leones de la mafia, pero nadie quiere ayudarlo, pues todos tienen miedo de hablar al respecto. Pero en eso aparece el panda, y le comenta que los mafiosos son un grupo de 35 leones, y que no podrá acabar con ellos siendo un simple lobo. Pero Legoshi no le importa, está dispuesto a arriesgar su vida para intentar salvar a Haru, aunque sea una misión suicida. Al llegar a la guarida, se topa con uno de los leones, y Legoshi, lleno de furia, ataca sin éxito al león, pero afortunadamente llega el panda para salvarlo, aconsejándole que la próxima vez debe atacar al cuello. Después, con ayuda del panda, logran acabar con los leones. Mientras tanto, Haru está escribiendo una carta de despedida en su mente, en donde habla sobre el por qué tuvo que acostarse con algunos sujetos para sentirse en igualdad con los demás, ya que siempre fue vista como una conejita enana e indefensa, evitando así que la vieran con lástima. Y mientras piensa en esto, comienza a recordar a Legoshi, quien siempre la vio tal y como es, sin lástima, por lo que toma la decisión de morir de manera digna por él. De esta manera, Haru le dice al líder que ya no siente miedo ni vergüenza, factores que afectan de manera negativa el sabor de la carne, y también le dice que está lista para ser devorada. Pero sorpresivamente, en eso entra Legoshi al rescate y le da su uniforme para cubrir su cuerpo. Enseguida Legoshi comienza una batalla contra el líder, en la que saca sus más bajos instintos, resultando vencedor, y sale del lugar acompañado por Haru. Pero lo que no sabían es que el líder sigue vivo, por lo que le apunta a Legoshi desde el balcón. Pero sorpresivamente, en eso llega Lui y lo termina asesinando. Luego de esto llegan los demás leones, y Lui les dice que se alimenten de él, pues no tiene miedo de su destino. A su vez, Haru se encuentra muy agradecida con Legoshi por haberla salvado, y para reponer energía, van a comer juntos, pero como ya es tarde, van a un motel para pasar la noche. Y como era de esperarse, Legoshi se siente muy nervioso por estar a solas en una habitación con Haru. Pero cuando se intenta acercar a ella para besarla, Haru se pone nerviosa y le dice que deberían lavar su ropa y ponerla a secar. Finalmente, Legoshi le cuenta toda la verdad a Haru, diciéndole que él fue quien la atacó esa noche, y ella le responde que fingió que no lo sabía, pero tenía el presentimiento de que fue él. Entonces Haru le dice que debe tomar la decisión de devorarla o hacerle el amor, por lo que Legoshi comienza a acariciarla con mucho cuidado, pues no sabe medir su fuerza. Pero las cosas se complican cuando Haru pone su brazo en la boca de Legoshi, ya que sus instintos le piden actuar como presa. Así que después de todo, solo deciden dormir. A la mañana siguiente,
Juno va a visitar a Legoshi en la enfermería y le dice lo valiente que fue al salvar a Haru de los mafiosos, pero él nuevamente la evita, pues solo está interesado en Haru. Más tarde en el festival, Haru está a punto de confesarle algo a Legoshi, pero Juno los interrumpe, pues llamó a Legoshi para que se subiera al escenario y el público le aplaudiera por salvar a Haru. Juno por su parte sigue intentando conquistar a Legoshi y le declara su amor, por lo que Haru se va, pero Legoshi se da cuenta y regresa para buscarla, para decirle que quien le interesa es ella y no Juno. También le comenta que él ya no sería capaz de comérsela, después de lo que pasó con los mafiosos, pero ella igualmente sale corriendo, pues tiene miedo de escuchar lo que Legoshi siente por ella. Al final la alcanza y le confiesa que la ama y que quiere hacerla feliz, y que no va a volver a permitir que sus instintos ni la sociedad lo dominen, y Haru le responde que lo va a esperar, terminando así este anime.